Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Axolot Podcast, un programa en el que hablamos de literatura y todo lo que atañe a la literatura. Ay, Dios, qué vergüenza que casi siempre. La voz que están escuchando es la de Carlos. Hola. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo están? Muy bien. A su lado está César. Hola, ¿cómo van? Acá al lado mío está Mara. Hola. Y mi nombre es Lucas. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, en el programa de hoy tenemos dos invitados, dos invitades, que nos van a hablar de sus recientes publicaciones. Estamos con Delfina Terán Cosio, que publicó Santuario Profanado. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Y también estamos con Hernán Ramela, que publicó la segunda edición de su libro Conurbano Fantástico. Buenas, ¿Cómo te ¿cómo va? va? Un aplauso para Un ellos. aplauso, por supuesto. Y voy a arrancar aclarándote. ¿Qué? A ver. Sí, es que yo también escuché algo, ¿verdad? No, la publicación nueva, digamos, es la que pertenece a Delfina Terán Cosio con Sí, Santuario sí, sí. Profanado. Y bueno, también, no solo la invitación es a ella para que venga a conversar de su poemario, sino que creo que es de las pocas veces que se puede hacer esto, invitamos a su editor. Obviamente también vamos a hablar. Obviamente también vamos a hablar de él. No es casualidad que estén los dos acá en Por este supuesto. momento. Pocas veces se puede hacer esto. No, si a mí me dan toda la información completa, yo te digo todo. Pero ahora si me desayunás en este mismo momento, Bueno, ahora lo sabes. Perdón, acabo de escuchar que es la segunda edición Sí. de... ¿Qué? claro. Ya lo vamos a ver. Ok. En principio, Bueno, ¿cómo están? ¿cómo les va? Hola. Primero que nada, buenos días. El respeto primero. Ante todo, buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es mi debute en Verazategui y en el podcast, así que en el mundo podcast, así que muchas gracias. Nada, estoy bien. Un placer compartir este día de sábado con todos ustedes. Un sábado con vinito, además. Sí, cortesía de mi papá, que es quien puso la tarasca para que yo hoy les traiga vino. Muy bien. Gracias, agradecidos. No, deberíamos invitar. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Y Hernán. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Estoy muy contento también de que me hayan invitado. Todavía no sé en calidad de qué, porque pensé que yo iba a venir como a hablar del libro de ella, pero está mi libro ahí. Por supuesto. Así que, bueno, nada, grata sorpresa también. No es nuevo el libro. No. Es Pero ya verdad vamos que es a hablar segunda de eso. edición. Es porque es segunda edición. No, tampoco. La segunda ¿Tampoco? edición tiene un par de años ya. Es del 2021. ¿Ahora? ¿Ahora? Yo investigué. Vamos con... Ay, él investiga. Ay, pero acá Carlos investigador. investiga. Ujú, Lorna Podcast investiga. investigaciones. Investiga. Yo a mí me gustaría A ver. arrancar como esta conversación pensando, bueno, tenemos a Hernán, fundador, creador, gran empresario, Acá hay credenciales, artista, performer, no sé, ¿cómo decirte? De la creación de Ineditados Publicaciones. Sí. ¿Cómo surge la editorial? La editorial surge a partir de Conurbano Fantástico, que era un libro que para mí no entraba tan fácil en las editoriales que por lo menos yo estaba leyendo en ese momento, y que bueno, el día de hoy no sé si es un libro como para mandar a una editorial y esperar que te digan dale, te lo publico. Y de todas maneras tenía como la intención de que sea un libro, de publicarlo como un libro. Y alguien me dijo, publicalo vos. Y mi pareja Maru, que es con quien tenemos la editorial, ella venía hace ya unos años haciendo encuadernación artesanal. Y entonces dijimos, bueno, puede ser una variante en vez de pagar una publicación y tener un libro, digo, como los libros que todos conocemos, llevarlo como a ese formato más artesanal, de costuras artesanales, Y autogestionado también. autogestionado 100%. Y ahí descubrimos también que había, digo, que no éramos los primeros, ya había un universo de editoriales artesanales y empezamos a investigar y a robar un montón de ideas de todas, como para tener como una identidad propia.
Y después en ese mismo camino alguien dijo, si vas a publicar tu libro, ponele un sello editorial. De última, digo, si después no seguís publicando libros, será una editorial de un solo sello, pero digo... Y eso creo que fue lo que determinó que después sea una editorial y no una autopublicación nada más. Digo, ahí está como el génesis de la editorial. Pero aparte, digo, te pregunto, la editorial en realidad arranca con Conurbano Fantástico, pero únicamente el poemario. Porque después el agregado con la nueva edición es con el diario de pandemia. Correcto. ¿Qué sucede ahí? Porque en realidad son como 2 ediciones, 2 versiones de un mismo texto. Por eso es una segunda edición, que sería como una edición aumentada, y no una reimpresión, que es como nosotros le decimos, nosotros digo ineditados le decimos a cuando un libro se reimprime. Por lo general, en el mundo editorial más mainstream se le dice segunda edición a volver a imprimir más libros del mismo título, ¿no? Una cuestión de marketing. Pero por eso nosotros hacemos la distinción de primera reimpresión, segunda reimpresión o primera o segunda edición. Y lo que pasó fue que con Urbano Fantástico, digo, como suele pasar en muchos casos de cuando uno tiene un libro cerrado, el libro ya tiene un recorrido en tiempo, 2-3 años en este caso, y como Ineditados aparece en el medio de la pandemia, en todo ese año de pandemia yo había empezado a escribir como una especie de diario de cuarentena, pero que estaba como medio metido dentro de ese universo de Conurbano Fantástico, ¿no? Porque no es un diario donde pasan todo el tiempo las cosas de hoy salió Alberto y dijo tal cosa, ¿no? Claro. Y entonces me parecía que lo podía adosar al universo de Conurbano Fantástico sin que se sientan necesariamente como 2 cosas muy distintas. Por más de que sean 2 cosas distintas. Son muy distintas porque en realidad pasamos como del poemario, que tiene muchos poemas versificados, hay mucha prosa poética, Sí. y el diario pasa a ser en realidad una suerte de narrativa. Sí. En donde quiero entender, creo, ¿no? Hay mucho juego con la ficción. ¡Oh, no! No, sí. Digo, por eso lo metí dentro del libro y del título Conurbano Fantástico. Porque me parece que sigue respondiendo como a ese universo que plantean los poemas. Bien. En esta nueva como edición de Conurbano Fantástico, en el medio que vos decís que la editorial surgió durante la pandemia, entre una edición y la otra, ¿hubo una publicación de otro autor? Sí. Salió Super 8, que fue el segundo título. Y no me acuerdo, no creo que la segunda edición viene después de Super 8. Pero medio a la par de lo que ya fue el tercer título, que es como el primer poemario dentro de una colección de poesía, que es la colección Alfonsina. O sea que medio como cerrando el primer año, lanzamos Conurbano Fantástico, Super 8, una cinta que dice Frágil, y la segunda edición de Conurbano Fantástico. Ese fue como el primer año de la editorial. Bien. Siempre, dentro de un contexto de pandemia todavía y de encierro. Por eso todos los libros iban y venían por correo. De hecho, la primera edición de Conurbano Fantástico era lo que es la mitad en tamaño de Santuario Profanado, era como formato A6 y lo mandábamos por carta. ¡Wow! ¿Aproximadamente de qué tamaño es el A6? Es súper pequeño, porque Como el una A6, agenda, como el una- A4, vos tenés el A4, después Para tenés el quienes- A5 que es la mitad de un Para A4. quienes no se están escuchando, ¿no? Que vayan teniendo una Debe medida tener aproximada. Unos... Tamaño anotador, Tamaño- tarjetita norte. Sí, que deben ser unos 10-12 centímetros de alto por 6, 7, 8 La de agendita ancho. La Pero sí, agendita es, del es almacenero. tamaño anotador, sí. Qué Sí, sí. lindo. Y llegaba, y lo quisimos mandar por carta porque el precio del libro era muy barato y el precio del envío de correo Sí. era muy caro. Por el Entonces, gramaje, por el peso, por el
por ejemplo. No, porque te sale el- más caro el envío que Claro, el que el libro. libro, El sí. libro. Entonces, digo, queríamos que la persona que comprara el libro, ahí igual ya estaba un poco el precio del envío por carta, pero que era muchísimo menor al precio de mandar un envío por correo. Tuvimos que desistir de esa modalidad después porque la carta no tiene un número de seguimiento, entonces si se pierde en el camino es un libro perdido. Que nos pasó muy poco, pero bueno, digo, como modelo de negocio después no era tan rentable, no era tan confiable. Ay, pero me encantó ese Ay, detalle. y es yo como- quiero un libro por carta. Que Me llegue a mi casa. encanta. Aparte en pandemia, con toda la Claro. muerte, volver a la peste. Te conectás Es con el mundo a través de Claro. un formato analógico, imagínate. Ay, somos tan Me- románticos acá. Me llegó un comentario muy lindo que después de mucho tiempo una persona que lo había comprado y me dijo, yo lo guardo en el sobre como si fuese como la funda del libro, ¿no? Como si fuese Ay, la me parte muero del de amor. packaging. Yo quiero uno. Después terminamos el programa y combinamos porque quiero que me envíen una casa. Lo podemos tramitar. Queda uno solo de esa Es edición. mío. Es mío. No, pero además, porque vos tenés que poner el remitente. Todo, sí, claro. Y nunca alguien te contestó como con una carta en... Ay, yo No, te voy a no. responder. Yo te la respondo. Amigo por Me correspondencia. encanta. Vintage. Porque aparte yo pensaba, bueno, claro, es la primera edición que es solamente el poemario, pero digo, imagínate que te envíe una carta la chica de las redes, que es la segunda edición, la del diario. Guau. Sí. Aparte todo, Hubiera sido- todo un símbolo poder escribirse y tener comunicación con alguien que escribe. Porque, Bueno, por ejemplo, los autores clásicos no podemos cartearnos con autores clásicos aparte de traer una ouija. Claro. Pero con ustedes lo podemos hacer muy en directo. No, pero aparte, digo, lo que tenía ese libro en particular es que vos... Todo era Hernán Ramela, lo cual a mí me parecía como un poco, por momentos, pedante y me daba como hasta vergüenza. Pero digo, todo era... El libro lo escribe Hernán Ramela, te lo manda Hernán Ramela, digo, el que va al correo y lo manda es Hernán Ramela. Lo publica. Lo edita. publica Ineditados, que es de Hernán Ramela, entonces tenía también como ese nivel de cercanía que vos por lo general no tenés con los libros y con el autor. Bueno, y ahora en 2023 surge la colección Una Bomber, Correcto. donde está Delfina Terancosio, Lucía de Leone y me falta el nombre de la tercera Acá te lo autora. digo. Florencia Soledad Gatet. Toma mate. 3 publicaciones 2023. Sí. ¿Cómo surge esa colección? La colección surge a partir de un manifiesto poético que se llamaba Una Bomber. El manifiesto lo que tenía era... Agarraba de punto de partida en un poema de Fowell que se llama Llamado por los malos poetas y le contestaba ese poema de Fowell y hacía como una crítica de que ese poema tuvo tanto éxito en el llamado que hoy había muchos malos poetas. Y entonces el manifiesto trazaba como una especie de cruzada contra los malos poetas y la mala poesía. Y la idea era publicarlo en Ineditados, como en un formato medio similar a lo que son las publicaciones de las chicas. Pero después quedó como un poco... El texto lo leí en varios lugares, me di cuenta que no tenía buena llegada. Era obvio. Lo hubiera dicho. Oh, asombrada. Lo cual para mí era interesante igual como movimiento porque... Fue una prueba, una Sí. apuesta. Sí. Y porque te gusta pelear. Yo te banco. Y porque me gusta pelear sobre todas las cosas. Pero digo, si había una reacción a eso es porque algo de lo que decía el texto Ujú. interpelaba. Sí. Si la bota te queda. ¡Claro! ¡Epa! Pero bueno, mi idea igual no era salir a pelearme con la gente, ¿no? Digo, de ir a una lectura y generar malestar. Entonces me bajé un poco de esa, como del combate cuerpo a cuerpo, y dije, todo lo que está
como condensado acá en este manifiesto, lo voy a trasladar a una colección de poesía y que sean los poetas elegidos los que transmitan con su poesía lo que yo quiero decir en este manifiesto. Y ahí uno de los primeros nombres que me surgen automáticamente es el de Delfina Terán Cosio, con quien comparto taller, y con vos también, Carlos. ¡Ay! Con quien compartimos el taller Un Sapo Intuitivo de Javier Roldán. Que a mí lo que me gustaba de, aparte de la propuesta poética de Delphi, era que ella llevaba con la poesía la discusión. Y a mí me interpelaba mucho eso, cómo un poeta se sentaba a discutir un poema y no era condescendiente. Digo, si algo no le gustaba, esté bien o mal, incluso en términos políticamente correctos y lo que puede estar bien o mal, ella daba esa discusión. Y a mí me interesaba tener esos poetas en la colección. Por eso también, aparte de Delfina, están Lucía de Leone, que es una profesora de la UBA de la carrera de letras, y creo que de la UNA también. De Ella da teoría literaria. Teoría literaria en las dos carreras. Y es una persona, obviamente, que le gusta también la discusión y le gusta, digo, sobre un tema, sentar una postura y discutirlo. Y con Florencia también tenemos como una experiencia similar. Ella la conocí en un trabajo. Al tiempo nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba y escribíamos poesía. Y también tiene algo de la disputa, ¿no? De discutir. Lo cual, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo en muchas discusiones con las tres poetas, Ajá. ¿no? Pero eso es justamente lo que me parece que enriquecía la colección. La actitud. La actitud de tener una colección combativa. Por más que vos agarrás un libro cualquiera de los tres que se publicaron y uno no lee el manifiesto comunista, claro, o el manifiesto de Luna Bomber. Pero esa es la actitud, la impronta que le queríamos dar a la colección. Esto es muy importante lo que comentás, porque en realidad esto, en la página web, cuando uno entra a la colección Una Bomber, todo esto no sale. No. Sale que es por el nombre de un asesino, ¿o no? Sí. Claro. Acá lo dice. Ay, no investigaste tanto, mi amor. Ah. Un asesino serial. ¡Wow! Porque claro, si yo no noté, me pierdo todo esto, es un montón. Es para más mística, Carlos. Claro. Sí, Igual lo que dice acá, tipo, esto de en un formato pequeño poner algo tan potente como una bomba poética, facilitando su envío por correo, me parece maravilloso al menos, porque tipo, o sea, más allá de los comentarios que podamos tener ahora de Santuario Profanado, es algo, o sea, que digo, o sea, es una bomba, para bien o para mal. ¿Saben quién es Lucía de Leone? Hablamos de ella en el programa de Sara Gallardo. Sí, Ella es la que recopiló toda la obra, Macaneos. Ah, macaneos. Macaneos, claro. Bueno, y acá tenemos a Delphi con Santuario Profanado, una de las 3 publicaciones dentro de la colección Una Bomber. Un libro Potente. 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 Tiene las 3 P: presupuesto, potencia y potable. Potable, se ve bien. Yo no sé si resulté totalmente convencido, creo que estaría bueno hablar de nuestras opiniones para después tratar de desglosarlo y está bueno tenerte acá por eso. Yo no sé si quedé convencido del todo, pero es lo que te acabo de decir, es, o sea, No dijiste nada. Es potente. déjame terminar, pero es potente, o sea, sobre todo porque está volado en religiosa, muy Lana del Rey, por supuesto, y después de escuchar su último álbum estoy volada en religiosa. Y bueno, yo era católico en su momento, y leer algo con este vocabulario, puedo decir. Léxico, registro. Sí, registro en clave religiosa, me sorprendió, tipo, no esperaba que estuviera tan bien escrito de esa manera. Vos tenés algo muy interesante
Vos tenés algo muy interesante para decir porque lo vi en tus notas. Que Cuando quiero que lo digas. decís vos, ¿a quién te estás A refiriendo? vos, Mara. Ah, a mí. Sí, te estoy señalando. ¿Por qué me toca criticarla primero a la invitada, che? Está No, hablando. pero Los dijiste dados. algo muy bueno Los sobre dados. lo que quiero trabajar también después, por eso. A mí me gusta Ah. pelear, no te preocupes. Ay, Mira, ahora nos agarramos de la Vamos. fecha, mi amor. Sobre tu libro de poesía. Yo dije, uy, bueno, voy a tomar un buen rato para leer esto, se lee en 5 minutos. Dije, la primera bueno, lectura. La primera lectura, sí, hay que hacer varias lecturas sobre lo que uno tiene en la mano. Porque una es, vamos a ver qué dice acá. Y ahora, ¿qué más me quieres decir acá? Esa es la segunda y así. Cada lectura lleva a más interpretaciones de lo que uno lee. A mí, a mí me pasó que yo lo leí, también lo leí súper rápido. Y dije, ay, qué lindo. No entendí. Y yo lo y ahí- Aclaremos que hay como una idea constante en todo. Sí, claro. sí. Pero porque me gustó mucho. Pero yo dije, bueno, algo me estoy perdiendo. Todo el sentido. Entonces ¿De yo se los dónde pasé a ellos recupero? porque yo les dije, acá hay algo muy, muy interesante. Necesito Yo no me doy recuperar. cuenta de qué. Yo creo Pero acá que hay algo yo muy tengo una interesante. teoría y la voy a decir así. Pará. No, pero Y sí. después lo leí anoche y dije, Lo que me contaste. sí. Y dije, bien, bien. Bueno, lo Bien. comentaré después. Lo comentaré Ahora sí, después. Lucas. No, yo creo que hay como un... Acá. Perdón. El micrófono, perdón. Creo que hay como una actitud de despecho o de desprecio hacia alguien, o quizás algo, que parece ser una persona, pero en realidad, teniendo en cuenta que tiene un aspecto religioso, parece ser la transición de alguien de la creencia al ateísmo. ¿Puede ser? Es lo que inspira, lo que motiva a mí a escribir esto, es el despecho, está muy bien dicho. Me gusta que se transmita eso. Pero nada, o sea, es como dijeron, puede tener como múltiples interpretaciones, múltiples sentidos. A mí de hecho me gusta, nada, lo menciono esto porque nada, hay dos compañeros del taller y Hernán lo trajo. Pero una pregunta constante que nos hace Javi en el taller es, bueno, ¿qué quiso decir con esto? ¿Cuál es el sentido? Y a partir de ahí se arman, como para mí, las discusiones más interesantes, que por ahí son también las que estaba referenciando Hernán, sobre, bueno, ¿qué quiso decir acá el poeta? ¿Qué queremos saber? Y nada, hay interpretaciones por ahí que una, cuando lo escribe, nunca pensó que iban a ir ahí, pero que son válidas y funcionan con el texto. Y a mí me gusta eso, como también... Porque cuando uno fija esos pensamientos en el texto, cuando se da como esa fijación en el texto, ya hay, a partir de eso hay una desconexión con el autor. Como que ya no pertenece eso al autor y de ahí tenemos como todas las falopeadas sobre muerte del autor, esto que el otro. Pero sí se da una operación muy interesante donde hay una verdadera... A mí me gusta que pueda haber una verdadera apropiación del texto por parte del lector. Y me parecen como muy piola que haya como estas interpretaciones como, bueno, de un camino hacia el ateísmo. Como me parece como muy piola que pueda salir una cosa de ahí. Y me parece como muy interesante y muy gracioso cuando de hecho, a partir de como la escritura de esto, hubo de hecho un acercamiento mío hacia como la religión y como toda la religión como... La religión cristiana como filosofía, como estética, como rito, no como institución, pero nada, así como quizás yo también me crié católica, entonces quizás como un reacercamiento. Eso quería preguntarte. Ya, porque desde el título, Santuario Profanado, digo, acá tenemos una impronta religiosa, ni siquiera te digo católica, quizás así algo litúrgica. Mi pregunta era si fuiste a colegio católico. Sí, yo fui... Por el tema del conocimiento de los ritos particulares, y además es como muy el otro lado de la Pascua, ¿no? De los ritos pascuales. Que aparte comentamos, ¿no? El libro está como dividido en dos partes, Sí. muerte y Yo resurrección. pensaba- Lo que sí no lo se me- pensé así. se Yo, me va a caer lo el- primero que pensé es Box Day. Se me va, exactamente. cosa? Box Day. Se nos va a caer la libretita. Una referencia que no conoces. Claro. Banda de música Box Day, que tiene sus libros,
La Biblia de La Box Biblia. Day. Escúchenlo, por favor, que tiene así distintas secciones. Es la Biblia, pero hecha música, ¿entienden? Y te quería comentar, Delphi, el poema que más me gustó es el que quizás no está tan cerca de ese hilo conductor religioso que tiene. Fue como, Que de hecho, una cereza. Oh, me gustó. de hecho es el poema favorito de este podcast. Sí. No sos la única. ¿El de Reina de Corazones? El 9. Yo particularmente Eh, tengo otros. Vamos a hacer... Bueno, pero en este Mi podcast. problema. Yo comentaba que tenía quizás problemas con esto porque justamente cuando me rompió ahí con ese poema, y creo que uno o dos más, ese hilo conductor era como, ay, volvemos a esto, pero ¿y esto qué? O sea, no capté la Bueno, la chiquis, intención. tenemos este Libro poemario, está dividido en dos libros. Libro 1, que es muerte, y libro 2, que es resurrección. Del libro 1, muerte, tenemos el capítulo 9, que es Reina de Corazones. Voy a pedir una pequeña votación. ¿Dejamos que el Delfina lo lea? Sí, obvio. Luego. Sí. Ahora sí estamos Claro, hablando de estamos este hablando de ahora. Bueno, ¿querés? Dale. Yo me copo, yo acá tengo mi copia. Ah, la pongo. Ella tiene su propio libro. Tiene su propio libro, ¿Podrán? ¿podrán? Sí, yo me copo en todas, yo me subo a todas. Nada, yo quizás no lo dijeron en la presentación, pero lo digo yo porque justamente se condice con lo que voy a decir. Yo soy medio vedette. Entonces, a mí lo que me pidan, yo estoy. No. Vos sos funcional al show. ¡Yo me debo a mi público! Yo me debo a mi público. Así que bueno. Libro 1, capítulo 9, Reina de Corazones. Cortaré las cabezas de tus enemigos, con sus vísceras haré guirnaldas, y su carne será festín para tus cuervos. Batallaré a la muerte junto al río de sangre, tu perro de guerra, y caeré, yaceré en tu nombre. Ay, qué voz, por Dios, me asustó. ¿Ves un poco? No, ¿nos transmite o Sí, no? no, tiene una oscuridad el poema, pero Eso es lo que me gusta, de que estén los autores presentes y que podamos escuchar desde su propia voz qué intencionalidad le quieren dar a eso. Ah, Está Pero muy yo ya bueno. yo ya estoy con Delphi, no nos vamos a pelear, ¿viste? la intencionalidad era clara, pero me asustó un poco. Un poco, como no intensidad, me lo mi esperaba. Claro, era más intenso todavía. ¿Por qué vos decís que este poema en particular se deslinda del resto de los poemas? Porque no siento o no leí nada justamente referido a lo litúrgico que tiene la religión. No hay ningún rito ahí. Y que Es además algo que se desprende. creo que del rito. hay una tonalidad un poco más agresiva. Que- Te acabas de dar cuenta con la lectura. Bueno. Sí. Pero dejaba Me pensando. parece lo mismo, opino lo mismo. O sea, veníamos siguiendo Sí, rompe totalmente. una línea de... A ver, a mí lo que particularmente me gustó y lo que me dejó tipo, epa, o sea, y es con lo que me quedo, es que ese santuario profanado es un cuerpo y no me parece que sea cualquier cuerpo, vos vas a ahondar más en eso, pero yo pienso que es un cuerpo femenino. Para, me parece para. profundo. ¿Es eso. el Porque es del delfina. santuario? ¿Es el cuerpo o no puedo mirar a Mara y hablarle a ella? Dale. Pero háblale a ella. El santuario profanado, ¿es el cuerpo o el alma lo que está siendo profanado? Es todo. Es un cuerpo, es un alma, una mente, pero sobre todo es un vínculo. Es que yo también lo entendí Ah. en Yo me quedé con el vínculo. cuerpo. O sea, hay muchas partes en lo que lo dejas en claro y es muy Lana del Rey, discúlpeme. Como lo haces. Aparte yo ya estaba condicionado por la portada, que es bellísima. Y me remite a... Ay, ¿quién era este? Era San Agustín el que murió por flechas o algo así, no me acuerdo. el Sí, mito. uno de La portada es literalmente San Sebastián Mártir. Ese, bueno, me remitió a eso y estaba tipo fascinado. O sea, yo vi todo esto en descomposición, que claro, estábamos hablando del fin de un vínculo y acá en Resurrección queda un poco tipo, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué
O sea, entiendo bien lo que es el libro Muerte, pero no entiendo bien de qué hablas en el libro Y después del Resurrección. despecho. Sí, es la muerte, ¿no? Y pero... la resurrección, ¿a qué viene? Seguimos con Sí, el tema o sea, del cuerpo, la sí, sí. reconstrucción desde otra manera. Yo te voy a decir lo que yo leí, Delphi. Bueno, Pero porque me gusta muchísimo esto. No sé si compartirán mi lectura. Pero yo acá leí cupo laboral queer. ¿Qué? ¿Acá? ¿Dónde? Sí, en Sí, todo sí, el sí. texto. Esto me di cuenta anoche, cuando lo Oh, estaba la releyendo. iluminación. Tuve La una epifanía. epifanía. A ver. Yo dije, porque déjame que lo busque, pero yo decía, esto claro, porque vieron que hay varios poemas que hablan no solamente de ese otro al que se lo está condenando y que claramente va a quedar crucificado. Paréntesis, vieron que la crucifixión está en el poema número 10. Sí. Cruz, bueno. Sí. Una referencia ahí al Martín Fierro hay también. Bueno. Y yo lo leí y digo, pero también hay un castigo constantemente de la sangre y de la carne putrefacta del cuerpo monstruo en este sujeto enunciador. Entonces yo decía, es esto. Es el monstruo, el cuerpo queer, el cuerpo abyecto, el cuerpo... Para, ¿leímos el mismo libro? ¿Estás seguro? Estoy seguro que sí. Pero yo me senté, me detuve como... Pará, porque... Déjame que lo busque, pero... Por ejemplo... Pecado original, capítulo 6. Desterrada del paraíso, que construí con mis propias manos. Me encuentro mirando a través del vidrio las fiestas, triunfos, llantos, caídas. El amor que me cobijaba me deja fría. Es esto como la destrucción del cuerpo propio, eso, como el cuerpo queer, no se la la tononorma. Claro, A ver. sí, yo lo entiendo como cuerpo, no lo llego a entender, tipo, o sea, me lo acabas de leer y no noté lo queer, pero seguí explicándolo porque no lo terminaste y me dejaste interrumpirte al pedo porque no terminaste de explicarlo. ¿Y para qué me interrumpís? No, literalmente te dije tipo, o sea, que tipo mirándote como, bueno, Fíjense, capítulo 2, el mal de ojo. Los ojos de tu odio me persiguen hasta el baño, penetran mi espalda. Perdón que esté leyendo ya. Mandale. Pero es que me Mandale, emociona nena. mucho. A mí me Las encanta. manos de tu rabia se enroscan en mi cuello, mi cuerpo inerte yace agua roja, corona mis cabellos. Hay toda una construcción del cuerpo del sujeto poético enunciador. Hay algo ahí. Y yo lo digo, y bueno, este penitente, ¿no? Sí. Este sujeto que sufre y sufre y sufre, tranquilamente puede ser abordado desde una teoría sí, queer. totalmente, no te estaba diciendo eso. O sea, yo te estaba diciendo tipo, yo no lo veo, es más, no es como que te veía a vos porque no te conocía, pero veía literalmente lo que me estabas diciendo y me asustaba. O sea, de hecho ese es uno de los poemas que más me gusta, el que estabas leyendo. Claro, no solo como una lectura desde una pareja o desde esa muerte y resurrección desde un otro, desde uno mismo. Ahora sí Ser leímos un el mismo otro, libro. ser un leímos otro el mismo yo. libro. ¿Qué Claro. soy después? En esa parte sí, en ¿Qué esa sí, ahí soy? te doy la derecha. ¿Qué Ahí sí, yo soy también lo después vi. de esta mutación? Porque la carne no es una carne sana, es una carne putrefacta que se Sí, bueno, pero desangra. ahí entendés resurrección. Claro. Sí. Y Bueno, un veré poco la- todo. Como la mariposa, ¿no? Sí, bueno. Muerte y Yo me emocioné resurrección. mucho cuando leí esto porque digo, entendí la clave, Sí. entendí. Bueno, yo. No porque te conozca, sino porque leí. Bueno, Va, Yo sí leí, yo no aprobé, así nomás. claro, Yo me recibí. totalmente. lo voy a tener que leer de nuevo. Yo me enfoqué más en lo pero ¿Qué espiritual. leíste vos? Eso, ¿qué leíste vos? Leí la transición de alguien que va del catolicismo al ateísmo, De hecho- pero de alguien que está dolido por eso, porque se le rompió todo el mundo que creía. De hecho lo hice, lo construí con mis propias manos. Todo ese mundo queda atrás y es ese mundo el que sangra, el que se destruye. Y en Resurrección ya encontramos la creación de otro mundo para poder seguir subsistiendo. A mí el poema final. Curarse, claro. Curarse y Yo- volver a ser.
Destruida quedé. Yo ahí en ese poema final es No me donde acuerdo. siento lo queer que vos dirías. Y de hecho, volviendo, yo no leí Vaquera Invertida, pero con lo poco que me contaste me remitió a eso. Pero también, realmente, la lectura de Lucas, o sea, realmente, o sea, tipo, lo tuyo lo llegué a pensar, no estoy del todo convencido. Pero la lectura de Lucas me parece muy enriquecedora porque... O sea, leer esta parte... Pero, pará, ¿por qué triste el final? Me parece un... No, a mí me destruye porque Es una redención hermosa. Pero Esta parte, leída como lo que vos decís, me parece coherente, pero dicho en las palabras que lo puso Lucas, esto, inscribiré las escrituras de mi salvación, seré Biblia viviente, mi propio pueblo elegido. O sea, es un cuerpo solo. o sea, pasar a ese ateísmo. Bueno, estamos emocionados en vez de acá. manejar eso vos mismo, a partir de ahora, crear otra forma de vivir, pues, podría decir, de Tu propia religión, tu Vivir propio algo. pueblo, tus propios devotos. o sea, y pensarlo como lo está poniendo Lucas, o sea, a mí me fascinó mucho tu lectura. Gracias. O sea, Sí, realmente... están de acuerdo. ¿por yo qué? quiero preguntar, ¿cómo fue el proceso de edición de esto? ¿Se mataron también así por las lecturas o...? No, a mí en la presentación, tanto Florencia como Lucía dijeron, no, si una lucha, esto que el otro. Nosotros tuvimos charlas, desacuerdos. Yo no sé si es que... No, porque en general, acá yo me voy a poner en... Ay, va a quedar registro de esto, qué horror. En defensora de un hombre. Y para mí, o sea, en general la gente tiende a leer más pelea en Hernán de lo que realmente hay. Porque en realidad solo te está planteando una diferencia. Y te la plantea bien. Pero en general como que la gente se lo tiende a tomar mal. Pasa en los talleres y es muy divertido. Y nada. Soy testigo. Sí. Y nada, como que yo, o sea, charlamos algunas cosas. De hecho, el Reina de Corazones es quizás el poema que más laburamos en la edición, que tuvimos por ahí más desacuerdos. Porque... Y nada, era un poema que yo estaba como muy casada con ciertas cosas. Pero... Y que a Hernán no le gustaban un carajo. Y nada, yo para mí, como fue como, ok, no le gusta por esto y tal, y repensarlo, y después como que, me acuerdo que en un Zoom lo terminamos resolviendo, y fue como que, nada, por ahí cambiar el orden, por ahí como cambiar ciertas cosas, no sé, yo lo viví como re tranquila, yo estaba en un cumple, y nada, esto que mencionan ustedes de la estructura que tiene el libro, que está formateado como si fuera una Biblia. Por eso, o sea, una Biblia es como un libro que contiene libros, por eso como una biblioteca. Fue de hecho idea de Hernán. Surge un comentario que me hace él, que como que a partir de todo este contenido como litúrgico, religioso, me dice como, che, ¿qué tal si nombramos como los poemas como capítulo 1, capítulo 2, etcétera, como para que sea verdaderamente un libro? Y a mí la idea me había copado mucho, pero hacerlo todo como capítulo, me parecía como medio un matete, medio engorroso. Entonces ahí me iluminé y dije, si es una Biblia, tienen que ser múltiples libros. Entonces fue libro 1, libro 2, y después ahí también me surgió la idea de hacer versículos. Claro, eso, los versículos. Y nada, que me parece como re divertido porque a mí me permite citar como versos o estrofas específicas y hacerme la crítica en Twitter. Me encanta. Eso tiene que ver también del formato versículos. Con que empiecen en minúscula los poemas. No, empiezan en ¿O qué tipo de...? Porque lo vi mucho en poesía actual. Que empiece con minúscula. Es como un poco chocante la costumbre de que una oración empieza con mayúscula y termina con un punto. Y acá, de nuevo, el tema de los versículos numerados sí se capta enseguida y queda buenísimo. Que también es muy útil para citar, en serio, es muy útil. Pones capítulo tal, versículo tal, fin. Sí. Está muy bueno. Nada, Esto de la decisión de la minúscula al inicio te preguntaba. Sí, O le pregunta al editor y lo molestamos a él, ¿querés? Como vos de hecho, quieras. el editor empieza las oraciones bien, usa puntuación. Yo no, pero porque yo por ahí, igual no es como una decisión ahí muy pensada, es porque
Me gusta más como queda en la página. Para jugar también con Sí, y también lo gráfico. por eso, y tampoco por eso en general no uso mucha puntuación, porque prefiero que las pausas te las dé como el corte de verso. Como que, y también por ahí en algunos poemas, como por ejemplo Supernova, el capítulo 3 del libro 1, fuerzo por ahí la lectura a partir del corte de verso. Y le da como un ritmo casi como... Porque estaba llorando. Claro. A veces son cosas que quizás a uno que lo lee Yo tranqui igual, en antes de que casa, empieces a preguntar, sin quiero toda esa pensar que qué impronta. pensás de... O sea, tiramos un montón de lecturas posibles. ¿Qué pensás Sí. de esas lecturas? Porque Claro, nos te fuimos tiramos mucho. wow. ¿Nos fuimos o estuvimos ahí? Interesante. Primero quería decirles gracias. Es medio como casi todo lo que yo soñé cuando empecé a escribir poesía, que a alguien no solo que como le guste o lo lea, o sea, como que le interese, onda, y que se emocione hablando al respecto. Es como un montón. O sea, muchísimas gracias realmente. Como, ay, provoqué algo. Y nada, la verdad que como decía antes, para mí es como hay algo que ya no me pertenece, sino que pertenece al lector. Entonces para mí son todas lecturas válidas, porque nada, justamente se basan en la lectura, se basan en el texto. Mi proceso, o sea, cómo yo pensé la historia, está de hecho, voy a defender a mi hermana, está de hecho más cercano a lo que planteó Carlos. Como, o sea, tiene que ver con un vínculo y hay una cuestión del cuerpo y casi del cuerpo queer, porque no tan explícita, pero sí de plasmar la vivencia a través del cuerpo, y sucede que es un cuerpo queer. Entonces, como en esos términos, como está como atravesado por eso. Pero igual me parece como re interesante, y también me parece como una lectura muy clara esto de pasar de como una fe religiosa al ateísmo. O sea, no me parece descabellada ni en pedo, y me parece como también una lectura, como dije, muy clara que se puede tener al respecto. Porque está ahí, o sea, yo lo escribí, o sea, no es que estoy sacando de nada. Pero bueno, nada, como que o sea... Ay, parezco re tibia, pero para mí están como todas acertadas. Como que son todas lecturas que admite Y el texto. aparte no nos vamos a poner de acuerdo porque justamente el texto le pertenece al lector, entonces cada Claro, uno va a es llenar los nuestro, querida, es intersticios. nuestro. Pero la tengo de acá la y me interesa manera- saber qué es lo No, que pero- piensa de esto. Quizás nunca lo sabremos. Delfina lo dijo perfectamente. Una vez que está plasmada, Claro. ya no es mío. Y sí. Yo lo que quiero saber es cómo surge esta propuesta estética, temática. Él te lo propuso, vos se lo propusiste. Él te dijo, te quiero publicar, mándame lo que sea. O mandame algo específico. Surgió... Ay, ¿puedo prender el ventilador? Sí, prenda, mija, prenda. Bueno, cuestión. Yo tenía una amiga muy cercana, y veo que ese vínculo terminó catastróficamente, y yo terminé hecha una catástrofe también. Entonces, el proceso de escritura empezó como a raíz de ese duelo. Ya lo venías trabajando, digamos. Claro, onda, como que empezó a partir como de ese duelo, es medio... Este poemario es casi un diario de duelo. Y... Ay, muy interesante. Voy a retomar después. Perdón, seguí. Y nada, cuestión que yo justo estaba inserta en el contexto del taller de Roldán. Entonces yo escribí estos poemas, que de hecho es muy interesante, como porque mi proceso es, a mí me llegan los poemas, literalmente como si fuera revelación divina, a mí me llegan, yo los escribo. Después la gente me dice si están bien o no son una mierda, pero yo escribo. Entonces, justamente yo lo Me llevaba... pasa similar, Sin taller de por medio, pero, Pero me se pasa. nota, tiene algo de eso, de esa divinidad que cosa, o sea, cuando pone eso, porque por algo parece como una Biblia y esos versículos están bien trabajados. O sea, le creo. Numeral te creo. Numeral te creo. ¿Escuchaste, Roldán? ¿Que no le gustó a él? No sé. A él le gustó. Lo que tiene Roldán por ahí es que, nada, claramente es una voz como impostada. Yo por ahí no escribo desde como una voz más cotidiana. Más allá de que sea como autobiográfico, lo escribo a través de la construcción de una voz poética. Y Roldán lo que nos plantea, que me parece a mí como muy interesante y muy justo muchas veces,
es que tiene que ser una voz que sea creíble. O sea, que una voz con credibilidad, que vos a partir del poema puedas construir como una voz que si bien es impostada, si bien es una ficción, como remita a algo que... más universal o humano. Necesariamente, pero Más que sea creíble. verdad. Claro, que onda- te crea. Yo no le voy a dar la derecha a eso. Pero pará, yo Me estoy con César. parece- Estoy con César. Porque No, es poesía, dale. Es más allá de que lo que yo dije, que me parece que es una persona real y eso, o sea, más que eso, Desde el hay, barrio ya es hay mucho algo de poético. divinidad que me parece que está logradísimo y yo no soy capaz de dar la derecha y decir que sea más creíble, que sea más... No, Eh, la conclusión es que Roldán sí me cree, ¿eh? Yo no sé si te creo o no, pero ¿qué te pero va- veo algo divino. A o ver, sea, ¿en qué eso te te va a basás ser para decir? santo ¿En qué te en el, basás en para el decir? lenguaje que usa. No, este poema no es creíble. No entiendo eso. No, pero para mí hay la voz Sí. que está trabajada, que es una voz como muy sacra. Sí. Delphi no habla así. Obvio. Y le obvio, creo. sí. Sí, creo que... Pero yo no lo conocía. O sea, no sé, Bueno, pero ella le es crees una- a la voz. O sea, No, no, no. existe el rango de sacerdotisa en la iglesia, pero es una sacerdotisa, es alguien Wow. de ese nivel para Ah. mí. Y me parece, o sea, perfecto que lo haga así, tipo... O sea, no es creíble porque ese rol justamente en la iglesia, por ejemplo, si yo lo planteo Sos así, delfina. no existe. Entonces yo creo que no le doy la derecha. Sí tiene algo muy interesante y es muy cierto lo que dice, le creo en eso. Pero acá, por ejemplo, tipo... Perfecto, esa decisión que tomaste. Es una Gracias. decisión estética que pudo no haberme gustado, pero eso era personal mío, que haya seguido esto es como... Dale, eso. gracias. Perdón, me puse un poco violento que nada. te haya dicho eso. La decisión, o sea, y nada, lo que iba es que yo tomo esa decisión estética porque es, a mí me gusta ese tono como más teatral, como más por ahí, como de más serio, esta cuestión más lírica. A mí me gusta, me parece divertido. Y surgió, o sea, yo no me di cuenta que era una serie de poemas hasta que no me lo señalaron en el taller. Hasta que Javier no dijo, ay, me gusta mucho esta serie de poemas que venís trayendo. ¿Cómo que serie dijiste vos? ¿Qué pasó? Era como, ay, Releer. perdón, yo la estaba pasando para el orto y escribiendo para no matarme, como de repente era una serie. Y nada, de repente yo estaba en el laburo y Hernán me habla y me dice, te quiero publicar, y yo como, ¡ah! ¡Me quiero publicar! Y medio que de ahí ya hubo un quiebre y pasó a ser como otra cosa porque lo empezamos a trabajar como un poemario. Así que nada. O sea que en su inicio hay poemas que fueron trabajajados súper aislados, si se quiere, y en algún punto hubo que buscarle Un hilo una conductor. unidad. Exacto, onda como... Y ahí surgieron otros poemas. Sí. Eso es muy interesante. ¿Y cómo, Hernán, ya que está acá, ¿Qué? cómo lo hicieron? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo funciona? Básicamente es una pregunta muy editorial lo que hago. ¿Cómo funciona este trabajo en una editorial? Es muy distinto autor a autor, por cómo cada autor trabaja sus textos. En el caso de Delphi yo le dije como oyente de los poemas que ella traía. Digo, yo no conocía más que lo que ella llevaba al taller. Y dije, yo quiero que publiquemos eso. Pero aparte porque justo los poemas que yo venía escuchando venía a la par de todo esto que les contaba antes de la transición del manifiesto a colección. Y cuando yo escucho esos poemas como justamente en serie, dije, bueno, acá toda esa serie para mí tiene que ser una publicación. Y cuando le dije, de esto que estás llevando, hagamos un libro, publiquémoslo. Le puse un tope yo de cantidad de poemas por cómo me imaginaba yo la colección. Y ahí ella trabajó un tiempo considerable. Soy una diva. Te hiciste rogar, ¿no? Te hiciste rogar. Le pedí a Delfina Terancosio que encabece la fórmula. Yo soy una diva. No, digo, yo le dije, le conté lo que iba a ser un poco el formato de publicación. Le dije, van a ser plaquetas
y digo, no sé cuánto tenés de esto, pero yo necesito entre tantos y tantos poemas. Que fue un poco lo que le pedí a cada autor de esta colección. Y ahí ella, no sé, digo, cómo trabajó, si tenía esa cantidad de poemas o si trabajó en función de lo que le pedí yo. Eso no lo sé todavía. Puede explicarlo, ya que está. Yo tenía, son 16 poemas en total, yo tenía aprox 10 de los que yo quería, porque yo tenía otros poemas que son parte de como este diario de duelo, pero que estéticamente como que no entraba en esta cuestión más litúrgica, entonces los descarté y quedé con 10. Y después, en el medio, como que entré en otra ensalada de vínculos, o sea, como más angustia, más enojo, más cosas. Sí, realmente ensalada de vínculos. Como que de ahí también como que surgieron otros, pero como que en ese momento hubo como, apareció más esto que está en Resurrección, que es por ahí como el enojo, la bronca, y que terminaron como de darle forma a esto, porque yo soy una persona altamente psicoanalizada, como cantidad de psicoanálisis en sangre alto. Entonces, como que este libro también viene como a representar ese viaje que yo estaba y estoy haciendo en terapia, de como correrse de un lugar, como correrse de como una delfina y empezar a construir otra. Y Resurrección, para mí, es como la cristalización de ese momento, cuando yo tenía como la serie de poemas sobre esta desolación, esta angustia, este dolor, y empezar, bueno, es como el primer paso a la construcción de esa como nueva delfina, de como ese nuevo lugar. Y por eso, por ahí, Resurrección, yo lo veo como que es por ahí un poco como más caótico, como que se mueve un poco más, pero justamente porque es ese movimiento interno que yo venía sintiendo, pero la realidad es que la mayoría de los poemas ya estaban como escritos cuando Hernán me habla. Cuando llega la propuesta. Claro, y después fue como terminar de darle como una forma a ese primer borrador, que después como el trabajo de edición final, como se hace, como se hizo como el trabajo de edición, y ahí terminó de tomar la forma que tiene, porque era algo, nada, cuando primero empecé a trabajar en esto para hacer un poemario, era distinto, la verdad, era distinto. Era distinto, sí. Sí. A mí me interesa... perdón. Entre el momento en este hecho que desató los primeros poemas de poemario. Sí, acá tengo que hablar. Entre el momento en que sucedió el hecho que desató los primeros poemas y la publicación, donde tuviste que incluir otros y ponerte a escribir de nuevo, ¿cuánto tiempo pasó? 7, 8 meses, Sí. por ahí, porque como entre el hecho como de quiebre en este vínculo y el después como el ya mandarle como los poemas finales, como 7, 8 meses, 8 meses creo que en agosto, septiembre, Puede ser. por ahí como, o sea, quizás 8 o 9 meses. Porque nada, fue eso. Yo cuando me pasan me pasan como cosas en mi vida, como que tengo momentos de mucha productividad poética, como que escribo mucho, porque yo, voy a decir una cosa re cornuda, pero es que por ahí yo necesito escribir para seguir viviendo, porque si no en esos momentos de mucha angustia era como escribir o pegarse un corchazo, entonces eso lleva mucha productividad. Entonces como que por eso tenía como de repente este cuerpo poético. Y ahí como lo mandé. Y comparativamente el periodo de escribir, teniendo en cuenta el poemario, fue mucho más corto al periodo de, bueno, escribir como de forma más aislada o escribir más tomada por esa angustia o por la ruptura de ese vínculo. Nada, no sé si se responde a tu pregunta. Yo quiero saber... lamentablemente no pude acceder a los otros 2 libros de la colección, pero
Estamos teniendo acá el proceso editorial de Delphi con Santuario Profanado. ¿Cómo fue en paralelo trabajar con los otros 2 libros? Mucho trabajo. ¡Ah! No, mucho trabajo, digo, trabajar 3 libros en paralelo. Para una editorial que tiene 2 personas, de la cual de la parte más de edición me encargo yo. Entonces, trabajar con 3 autores al mismo tiempo es como... También digo, partiendo de la base de que la editorial no es una fuente de ingreso estable en mi casa. Entonces digo, todo ese trabajo editorial es tiempo extra que uno le dedica por fuera del trabajo laboral. Entonces, pero de todas maneras para nosotros era importante que la colección salga con varias propuestas y que salgan al mismo tiempo. Y con... en el caso de Flor, con algo parecido al orgasmo, ella nos había mandado un manuscrito de libro que tenía como... era como bastante experimental de alguna manera, y medio como editorial le dijimos, este libro no, pero hay poemas dentro de esto que están muy buenos. Agarralos y hace algo con eso. Eso, no sé, creo que fue el año anterior al 2022, o principio del 2022. Y cuando empezamos con esto de la colección Una Bomber, le hablé a Flor y le dije, ¿hiciste algo con esto? Vamos a publicarlo. Y ahí empezamos a trabajar con ella en medio de la misma manera que con Delphi. Las 3 autoras me mandan como un manuscrito y a partir de eso empezamos a laburar. Es un montón. Porque uno se imagina, por lo menos dentro de imaginario, es como un periodo de edición, como de ajuste mucho más breve. Y vos acá te estás hablando de finales del 2021 para una publicación que fue ahora, recién en 2023. Sí. Es un montón de trabajo. De una plaqueta de 10-12 poemas, en el caso de Flor. Digo, tampoco es que es un libro de poesía de 60 poemas, digo, que podría haber llevado otro tiempo. Pero bueno, digo, también ahí es como entra la poesía en los tiempos de todos nosotros que no vivimos de la poesía. Entonces, obviamente, yo leo lo que me manda Delphi, le digo, mirá, Delphi, tengo estas anotaciones, estas sugerencias, estos cambios. Ella los recibe y los hace, los mira cuando puede, cuando se presenta el momento. Y yo le puedo mandar un WhatsApp, che, ¿qué onda? Claro. Pero digo, no, pues yo no puedo estar como todos los días, Delphi, mandame esto. Necesito ya. Entonces un poco también los 3 libros se fueron trabajando en paralelo. Algunos obviamente estuvieron antes, otros después. Pero todos tenían como de alguna manera ciertos deadlines como para que puedan llegar a una salida en conjunto. Pero lleva a meterse en un texto y trabajarlo. Además, aparte de eso, se nota como un cierto amor y aprecio a la editorial. No es como que publico, bueno, el primer manuscrito que me llegó o la primera corrección que me llegó, sino como, bueno, el detenimiento, el sofrenar, darle un tiempo a ese escrito, al trabajo de editorial, a la corrección, a las devoluciones. Se nota eso un montón. Bueno, gracias. Que se note es un poco el resultado de por qué no sale un manuscrito y por qué salen estos libros. Y por qué toda esa información que vos me decías antes, yo entro a la página y no está, porque no queremos que esté. Eso tiene que ser como una subcapa de lectura de la colección o de la editorial en todo caso. Bien. Pero que todo eso que vos estés diciendo, digo, esté ahí. Eso es un poco a lo que apunta a modo de statement esta colección, ¿no? Y a modo de statement lo que decía ese manifiesto. Un manifiesto que se queja de la mala poesía, de los malos poetas.
no puede agarrar un manuscrito y publicarlo. Digo, hay que entender como ciertos tiempos de trabajo de un texto. Y de entendimiento también con los autores, digo, porque cada proceso con cada poeta fue distinto. Eso me encanta. Y eso está buenísimo que, bueno, tener acá el editor que cuente esto, ¿no? Como todo el trabajo, el amor y la dedicación que se le da a un texto en particular. Hay algo que nos llamó mucho la atención en la editorial, que es la decisión política y diría ideológica de que no tengan ISBN. Que es el ISBN. Ese como el número de registro único, como el código DNI de barras del libro. el código de barras que ven en los libros que dice ISBN, Argentina tiene el número 7, pipi, todo eso. Esta pequeña editorial nos aclara contundentemente Que no tienen ISBN. no tenemos ISBN. El ISBN es International Standard Book Number. El DNI. del Sí, libro. pero digo, no es menor la sigla, porque en una editorial artesanal que por tirada hace 50 ejemplares y esos 50 cada uno se hacen a mano, ¿qué tienen de internacionales? Que aparte lo hace Marina. ¿Y qué tienen Hace de Marina. estándar? Porque que los haga Marina, los libros, digo, que estén hechos de manera artesanal, quiere decir que no hay nada estandarizado, por más que haya una estandarización de cómo nosotros hacemos los libros. Pero no hay una Que aparte, perdón, pero este detalle de amor puro a la editorial que numeran Hay un los sellito con ejemplares. O ¿Cuál sea, te tocó? claramente, ¿qué estándar? El Nosotros loco. tenemos el 22. El ¡Me loco. encanta! La loca. Para mí fue a propósito, pero no. Me encanta. Ay, me amo. A mí me tocó el número 22. O sea, ese detalle claramente coincide. No hay nada estandarizado en esta producción. Sino que está el trabajo, bueno, justamente de ponerme a elaborar este libro. No estos Es libros. artesanal, hecho con amor y dedicación, como un pancito. Y esto Sí. que dice Hernán, ¿no? Como es algo extra a las actividades laborales que tengo en mi día a día. Bueno, eso se renota, esta decisión de no van a tener ISBN, pero por favor continúa porque está buenísimo lo que estás diciendo. No, digo, por eso sí es una decisión política especificar. Esto no tiene ISBN. De la misma manera que no hay una explicación de dónde viene la colección La Bomber, tampoco está la explicación de por qué no tienen ISBN. Pero está ahí y después, digo, uno puede acceder a esa información de otras maneras, o escuchándonos, o yendo a las presentaciones de los libros, o que es como lo que pasa con todos los libros, digo, uno para saber qué opina el escritor de tal libro, no lo encuentra el libro, va, escucha una entrevista, va a la presentación y digo, ahí se entera de otras cosas. Pero sí, hay un montón de cosas, de decisiones editoriales que están ahí. Por eso también todos los libros también tienen a modo de bienvenida Ah, Tenemos sí, una la frase. frase. una frase que es como una especie de eslogan de la editorial, que está en inglés también a propósito para que no sea un mensaje de bienvenida. Que no es que vos abrís el libro, Es un enigma. Y te muestro esto. te muestro esto. Digo, podés leerlo y si sabes inglés lo vas a decodificar. Si no sabes inglés, el mensaje está ahí, lo podés ir y lo traducís. El libro es, no nos importa cómo se hacen los libros. Por esto del ISBN, la norma estándar. No Noto- vamos con el noto estándar, mucha- olvídate. Bueno, me lo podrás desmentir o no, pero inspiración en el trabajo que hace Barba de Abejas. Sí, sí. Y muchos otros. Pero por eso te digo, cuando nosotros empezamos en el 2020 con el tema de la editorial, nos dimos cuenta de que no solo había ya un montón de editoriales artesanales, sino que había muchas, como Barba de Abejas, que tenían un nivel de exposición muy grande y que ponían sus libros al lado de otros libros de producción gráfica estandarizada, de una gráfica, digo. Y los ponían en las mismas mesas y eso sentaba un precedente de... No es una cosa de nicho la edición artesanal, pero no es que nos juntamos editores artesanales en una feria de edición artesanal, que las hay, por supuesto, pero digo, después libros de edición artesanal encontrás en la feria de editores también,
con editoriales como Godot, como, no sé, digo, Blat y Río, que son libros a los que uno visualmente está más acostumbrado. Pero hay una decisión también política de por qué hacer los libros así, ¿no? Que tienen que ver con un montón de cuestiones, pero esencialmente, ¿para qué sobrepoblar un mercado editorial con, pongamos el ejemplo de Delphi, ¿no? 1000 libros de Delphi. ¿Para qué? Digo, si podemos hacer producciones de 50, si se acaban hacemos más. Digo, es como una... Más a demanda. Más a demanda y más a conciencia también. No es la producción por la A producción quemar misma. libros porque no se venden. Sí, Porque es más barato quemarlos que... porque también hay una cuestión de costos para las editoriales independientes. De no es lo mismo hacer una tirada de 100 libros, que el costo por libro es más caro que si haces una tirada de 1000. Entonces muchas veces para ahorrar en ese costo hacen como una apuesta mucho más grande sobre la tirada. Pero bueno, después tenés 1000 libros que vender. Claro. Y pasa en sentido inverso. Capaz hacen una tirada y el libro es exitoso y el libro se vende bien, pero después, para volver a imprimirlo, tenés que volver a imprimir una cantidad similar o significativa para que te rinda en términos de costo editorial. Y capaz hay muchos libros que no se vuelven a editar justamente por eso, porque en vez de volver a editar a Delfina, en este caso, pones esa plata en editar a alguien nuevo, que sabes que la novedad siempre es mucho más atractiva para un lector que quizás una reedición, por más que un libro sea buscado. Por eso digo, en poesía pasa mucho. Che, este libro no se consigue más. Ah, cagaste. Ya está. Digo, si no lo buscas usado, o hasta que otra editorial quizás vuelva a tener interés en ese libro y en decir, che, este autor hay que recuperarlo y hay que volver a publicarlo, no tenés esas alternativas. En la edición artesanal no pasa eso. Porque, digo, pongamos que de acá a 4 o 5 años Santuario Profanado sigue estando en el catálogo de ineditados, nosotros podemos volver a sacar una tirada de 15 ejemplares. No hay algo que nos condicione en términos de producción. Obviamente, digo, no nos pasa a menor escala, pero sería mucho más redituable para nosotros hacer una producción de 100 libros. Ahora, en términos reales de venta, digo, no nos cambia demasiado la ecuación. Es volver a imprimir. Que eso es lo bueno que tienen estos libros en particular, que están hechos 100% en nuestra casa. Las tapas también. Las tapas también. Como objeto estético. Es muy interesante. Un caramelo de dulce de leche. No, sí. Imagen Son libros que te tacto, gustan, son pero- hermosos. Y por eso también esta colección es completamente distinta a como veníamos haciendo los libros, porque queríamos que se diferencien como libro objeto. Los libros de ineditados por lo general tienen una tapa rústica de papel craft, tienen una costura a la vista con un hilo grueso, como que se note que está cosido. Esa está a cargo de Que Marina. aparte, público, oyentes, yo hice un taller de encuadernación y el trabajo que hay acá no es menor. No. Esto, La el costura, el esto no es cruzado. menor. Es un montón. Y todo eso lo hace... Marina, Es un montón. es mucho laburo, sí. Es un montón. Un aplauso para Marina. Sí, sí, sí. Totalmente. Ahora hablemos con Hernán de su trabajo como escritor. Claro, sí. Porque Bueno, mucho te voy a suspender. Me voy. Se levanta y se va. Porque sí, es... A ver, arranca vos que hablaste. Con Urbano Fantástico. ¿Qué fanático? No, Rafael Acarrá, dejémosla ahí un ratito. Consta de 2 partes también. Sí, Tenemos un poemario y tenemos también una bitácora diario de pandemia por ahí. sí. Cuestión que es, claro, con Urbano Fantástico. Y el otro es con Urbano No, el otro es diario de Pandémico. pandemia. El otro es diario de Con pandemia. Urbano Con Urbano Pandémico. pandémico. Exactamente. Que esto forma parte de la segunda edición. Sí.
Bien, respecto de Conurbano Fantástico, que es el poemario, tenés un toque de prosa poética. En general me gustaron mucho. Gracias. Conecté con un montón. Me gusta la parte de ser o no ser que tenés en algunos poemas. Gracias. De lo que es y de lo que se muestra. Esto de que hablaste de los escritores, malos escritores. Tiraste un par de patadas a los tobillos ahí. Interesantes. Rookie o Rocky, ¿cómo se dice? Rookie. Rookie. Esa es una bomba. Esa es una bomba. Mira, hay malos escritores y bueno, yo soy... No, léanlo ustedes, yo no se los voy a leer, no lo voy a spoilear. Hay un poco igual también Ay, como de falsa modestia. Nah. Como de... Yo No, me creo no, un no, escritor no. mediocre, pero hace altos poemas. Pará. Porque... Yo empatizo A en ver. esa parte porque me dicen, vos escribís poesía, sos poeta. No, yo, Mara, escribo, pero Bueno. no soy poeta. Nosotros tenemos súper mediocre. a nuestro profe, nuestro maestro, así como le gusta, Javier Roldán, que él tiene como la premisa de no te nombres poeta, deja que los otros, los lectores, te llamen poeta. Claro, como es una actividad individual, yo escribo y soy mala, entonces soy mediocre. Entonces, cuando hablabas de escritores mediocres, también pensás en toda esa idea de que alguien, yo pagué para que editen mi libro, soy poeta, y léanme y reconozcanme, y para, ¿quién sos, flaco? No tengo que ser tu mamá. Pero en cuanto a esto del ser o no ser, el poema Impostor, me encantó y me identifiqué muchísimo con eso, porque para salir a la vida, ¿no? Nos ponemos una máscara todo el tiempo, qué sé yo, uno está a veces cansado, lo que sea, y trabajas en atención al cliente, trabajas con personas, buen día, ¿qué tal? Una sonrisita y por dentro decís, me quiero ir a mi casa, ¿qué hora Me es? quiero matar. Te quiero matar. Pero en cambio decís, gracias, que tenga un buen día, ¿no? Esas cositas me gustaron mucho porque es parte de lo cotidiano, que es también propio de la poesía. Uno pone de sí, por más que construya un yo poético que no se está contando algo. También hay poemas muy tiernos, que yo los sentí muy tiernos. Senil y Pan y Queso para mí son muy tiernos. No sé qué opinas vos, que... Yo lo que quiero decir y rescatar son dos cosas en realidad. No me las quiero olvidar, así que las voy a decir juntas. Pero primero noto como es un poemario como muy dedicado a un sujeto enunciatario amado, a lo Garcilaso. O sea, siento mucho el siglo de oro español acá, aunque no lo crean, pero de verdad, porque siento a Garcilaso de la Vega hablándole a un sujeto enunciatario ¿Y por qué Garcilaso? ¿Por qué Garcilaso? porque habla, por ejemplo, de la virginidad de ese otro, de los gestos hacia ese otro, de cuánto amo a ese otro y me duele estar con otro alguien que no sea ese otro. Y por otro lado siento mucho los tópicos del humanismo español e italiano que tienen que ver con el locus amoenus, ese lugar ideal que viene a ser el conurbano. Eso puse, la importancia del barrio, cómo recuperás el barrio, el conurbano. Que además es un locus amoenus, justamente es un lugar idílico. Y un lugar Porque ya real no está. reconocible. No, y porque ya no está. Porque, por ejemplo, en el poema que habla de los sobrinos, o creo que es la dedicatoria, no me acuerdo, Sí. mis sobrinos Dante y Emma. Sí. El Es, rinraje. es este lugar que ya no está. Es este lugar al que evoco Lugar y momento, y que ya esta no situación. está. ¿No? Lo primero te voy a decir, y jamás te entendí ni un poquito. Pero esto que acabas de decir, segundo, eso sí que está bien. El Ubisoft, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿A dónde se han Particularmente, ido? no lo pude leer todo, pero lo ojeé, porque bueno, siempre ojeo. Relato de pandemia no fue lo mío, pero hay acá uno que habló, nombró Carlos. Ella es dura, es severa. No, disculpe, Cafecito. yo soy honesta. Pero hay uno en lo que tipo, o sea, todos dijeron algo y yo lo que más voy a rescatar, primero por cuestiones mías personales, y lo voy a leer porque tipo, o sea, quiero que se escuche. Virgen. Sobre el dolor de la primera relación sexual no les puedo asegurar que sea así en todos los casos. Lo que sí les puedo asegurar es que la primera relación sexual de mi novia con otro me dolió bastante.
Se puede decir bastantes cosas de esto, ¿eh? O sea, tranquilamente, hasta podría no sé, ser yo no te cancelable. podría decir, es bastante Pero- obvio, no sé si le pero- diría algo más. Admiro tu honestidad para escribir esto. O sea, es muy honesto. Es lo que vos pensás, decís lo que querés. Acá hay otro. Pero pará, te quiero interrumpir. Vos ahí, que vos me decís que no me entendés ni un poquito, ¿no ves ahí el código honor y honra? ¿Del siglo de oro español? Déjame que te interrumpo. Y hay otro No, que no para sé si volver el a la siglo de oro honestidad, español, pero- vuelvo a la honestidad tuya y leo reunión de consorcio. El 4A es el departamento de Susana. Tema de conversación recurrente en las reuniones de consorcio por los ruidos y las charlas que a veces atraviesan las finas paredes. Te lo juro, Susi, el sexo con vos es fantástico y creo sin miedo a exagerar que todo esto que siento se reduce a lo más simple y lindo del amor. Por eso estoy loco por vos, por eso te amo. No seas ridículo, me amás por lo que te doy y te lo doy porque me pagás. Tomá. Eso es honesto, o sea, y me gusta eso. Es una voz... O sea, admiro... Ay, no me sale la palabra, pero no es rebelde, pero es una voz que se anima. Claro, te animás. Atrevido. O sea, Atrevida, eso, decir exactamente. algo como Sos lo que acabas de decir atrevido. acá en Virgen. O sea, se puede leer de muchas formas. Pero yo admiro mucho la honestidad. Tipo, algo así no se escribe todos los días. Y no lo escribe cualquier poeta. O sea, hay que animarse. Por eso admiro mucho a Lana del Rey. Cuando dice cogeme hasta la muerte. Y amame hasta que me ame. Perdón que vuelva mucho, ese es el tema del momento para mí. Pero no. Yo te banco, hermana. Es que lo que dice acá es que la primera relación sexual de mi novia con otro me dolió bastante. O sea, qué honesto. Digo, porque es verdad. Porque puede pasarle a cualquiera. Y está bien. O sea, o no está bien, no importa. Sobre todo con el discurso mainstream que plantea como... Sí, bueno. que no te importa O bueno, el pasado, lo relaciones personal. sanas. O bueno, ¿qué me importa eso? No, es, o sea, tipo, o sea, A lo mí voy a, también, lo voy a a mí leer, lo voy a leer todo después en un momento, pero a mí no me hace falta más para decir que, o sea, Porque el más acá notable César es no este. lee antes, César lee después del podcast. Que es lo importante, Exacto. es lo importante. Pero a mí también me gustó mucho ese... Este, para mí es... Porque ¿sabes por qué me gustó? Porque yo no estoy de acuerdo y me hizo ruido. Pero Entonces, yo a mí me hizo ruido también, por te lo dije. eso está bueno. Que uno dice, ¡apa! Epa. Acá... Pero es notable. O sea, yo digo siempre esa palabra, tipo, pero es notable, tipo, puede después no gustarme todo eso, pero justo ese poema, ahí estás vos, como poeta. Gracias. Ahí te digo yo. Te doy la mano y te digo. ¿Cómo fue yo el proceso poeta. de escritura de todo este poemario con Urbano Ese es muy Fantástico? No, bueno, en principio gracias por las lecturas porque para mí más o menos empezaron a escribir los textos creo que en el 2018, entonces ya tienen como una cantidad considerable de años y no es menor que hay como varios temas que quizás los controversiales estén escritos en esa época que era unos años como de mucho fervor feminista también. Lo cual para mí le apuntan un poco más a ese meter el dedo en la llaga corriendo riesgos. Que en algunos casos pueden salir bien y en otros mal, ¿eh? No digo que es algo airioso en todos. Digo, algunos pueden caer, incluso en mi propia lectura de hoy, algunos me pueden caer más simpáticos que otros. Son los riesgos que corrí escribiendo con Urbano Fantástico. También un poco por eso el fantástico, porque es como una forma de escudarlos de una realidad. Y que no buscan ser representativos, ni... Digo, no tienen... Lo que me interesaba de lo fantástico era que lo sacaran de un universo sudestada, que buscan representar el conurbano con una voz de autoridad. Porque, digo, ese es mi conurbano. No es una representación literal.
¿Qué es lo que nos pasó a César y a mí con el poema de Impostor? Yo te hice una lectura y él me acaba de hacer otra. No, pero ¿es esto, Mara? ¿Cómo que es esto? Porque Carlos había dicho que tu poemario era bastante queer. Y yo pienso... ¡Yo no dije! ¡Este! Poemario profanado. Pero yo hablo... Ahora, por Ahora favor, estamos tranquila. hablando de Hernán. Take it easy, take it easy. Impostor, todas las mañanas me pongo las ropas de quien quiero ser. Me miro al espejo y me disfruto un buen rato. Después llega el golpe de realidad. Me cambio, me pongo las ropas de quien soy todos los días y salgo a vivir mi vida. Yo esto lo leo en clave queer. Esto es muy Ay, eso claro. es queer. Como ¿Qué? bastante queer. ¿Cómo le digo? Y wow, claro. Lo que seguimos con esto de las interpretaciones, teoría de la recepción, de cómo cada lector le pone lo suyo. Y que está bueno que Noto que no quede fue el tu juego intención y abierto. fuiste para otro lado, pero yo lo puedo leer en esa clave y me parece que es bueno porque, bueno, ahora el texto me pertenece a mí porque lo leí. Ahora es mío. Ahora es mío para interpretarlo. Nada, quería mencionar eso. Yo, aparte, lo que noto en este poemario de Hernán es como... Yo le creo que ya que es del 2018, incluso diría que se gestó un poco antes. Sí. Porque noto un... Yo le siento la impronta medio hasta nostálgica, noventosa 2000. Yo noto un sujeto poético enunciador muy joven. Como una voz aparte muy joven. Sí. Esto de ir a la fiesta y no animarse a encontrarse con ese otro. Y de ver, porque hay un poema que... Creo Perdón. que son muchas cosas del pasado, Yo veo fragmentos. Locus Yo veo Amoeus muchas, Ubi o sea, Sunt. de- ¿A dónde se fue ese lugar Yo veo ideal? voces. Por ahí lo ve como nostálgico, bueno, de hecho es nostálgico, pero es un conurbano que yo viví. A ver, Claro. expandí más eso. Me gusta. A ver, por ejemplo, en Rinraje... Ya, el está rinraje, la- dale. Bueno, está la imagen de que se toca timbre en una casa y hoy yo voy por el conurbano y es todo edificio. No existe más eso de andar tocando el timbre, ni siquiera, porque ahora llegas a una casa y te mandan WhatsApp. No existen más chicos corriendo por el barrio. Tampoco. No hay. No hay más chicos jugando a la pelota en la vereda ni en un potrero, porque tampoco hay potrero. No sé, ese tipo de fiestas a las que mencionaba. A mí se me hace la imagen de una fiesta del 2005, ponele. Que no es lo mismo que lo de ahora. No, para nada. Hay un poema que de hecho habla del tema este de los palmeras, el de Sí, olvídala. lo que estábamos viendo ahí, estaba muy, muy lindo ese poema también. No, y aparte, yo te pregunto. Porque creo que no tiene dedicación. ¿No? A ver. Dedicatoria se llama. Tiene epígrafes. Tiene Tiene epígrafes. uno de burro, yo ya por eso te doy la derecha también. O sea, Pero pero notable, Los- noto los- eso acá Los también. epígrafes igual son de alguna manera una clave de lectura de un poco lo que están diciendo. Que no mencionamos el de Delphi. Tiene el de Perdón. Nirvana, que es como... Digo, para mí es como lo que representa lo que estás diciendo vos. la juventud. La juventud y el fin de la juventud. Y que esos textos tienen olor a espíritu adolescente. Re. Hablemos, ahora vuelvo con vos. Ah, bueno, el ok. epígrafe de tu libro, que fue un deshonor, deshonra para toda tu familia, deshonrada tú, deshonrada tu vaca. ¿Qué te pasa? No, Javier Roldán, digo. No lo Pusiste, tenés mencionamos. un epígrafe de Osvaldo Bossi. Salté una generación de... Totalmente. Nos fuimos Amé directo al y a contenido. veces también me amaron. No, negra. Lara del Rey, pero un poroto al lado de Osvaldo Bossi. Es que. Bueno, no sé. Paren. Encima, lo peor de todo es que eso está re sacado de contexto. Porque. ¡Me difaman! No. Porque de hecho, igual yo le hice una gran honra a Roldán. Porque ese epígrafe de Bossi está sacado del libro que Roldán le edita a Bossi, que en este momento, ni me acuerdo el nombre, mil disculpas. Alguien me googlea Patronus Edición. Fue el último, ¿no? Sí, Fue el claro, último. el que se le hizo el homenaje en el CCK. Claro. Si tuviera
Es la canción de Sandra Mianovich. Sí, ay, no me sale. Vos, Mara, vos estuviste conmigo estamos ahí. en eso, estamos trabajando para buscar esa información. Gracias. Bueno, nada, onda de... Estuvimos ahí, a ver. Nada, ese es un libro que edita Patronus Ediciones a Osvaldo Bossi y básicamente Bossi lo que hace es agarra canciones y hace poemas a raíz de eso. Sí. Y es mucho una reflexión nostálgica, hermosa, esa juventud dorada y plasmada en poemas. Y este es un poema bastante lindo donde dice con mucho cariño como sobre sus amantes pasados, amé y a veces también me amaron. Y yo lo saqué completamente de contexto y le puse como toda la rabia, todo el despecho, todo el cinismo y dije, amé y a veces, y solo a veces, entre paréntesis, también me amaron. Eres dura. Yo soy dura y severa. Yo soy severa. Yo sí hubiera apreciado que hubiera un salmo o algo de la Biblia porque venías trabajando con una estética, pero es una decisión tuya igual, al final del día, y se comparte con lo que venís diciendo en todo el poemario. Es que vas pasando. yo, o sea, retrospectivamente quizás hubiera puesto porque hay un versículo de la Biblia que le da nombre al poemario, que es de Ezequiel 28, o sea, capítulo 28, versículo 18, que lo estoy buscando ahora, que hubiera sido, que es el que le da título al poemario y que podría haber sido un buen epígrafe, pero a mí, como justamente esto que dijo Carlos, que lo leí y no entendí, como que yo entiendo que por ahí hay como un cierto cifrado al poemario y me pareció pertinente por ahí como acercar una clave de lectura. Te aplaudo por eso, porque está muy bien justificado. Te aplaudo, te doy la derecha por eso. Gracias. Sorteaste bien la pregunta. Sorteé la pregunta demasiado bien. Nacida para el espectáculo. El libro de Bossi se llama Sin que me diera cuenta yo, que es el libro que está publicado por Patronus. De ahí saqué el epígrafe. Gran título. Gran título. Y nada, el epígrafe, o sea, como que el que podría haber sido como el posible epígrafe, que es el versículo que de hecho leí la presentación, es Ezequiel capítulo 28, versículo 18. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Y yo he sacado fuego del medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, Hernán, otra reedición y pones esto que acaba de leer porque me parece... Pero la clave, nos falta la clave. Bueno, que deje la clave si quiere también. Pero con este está muy bueno, ¿sí? Sí, es que está muy bueno y como me parece como que acompaña la lectura y de cierto modo como yo siento que también es como una clave de lectura, también le explica, pero al mismo tiempo como es bastante cifrado y y yo estoy traumada, he sido herida, nada, porque una cosa que constantemente como me señalaban en el taller y que tienen razón es que no se entendía un pito, porque también justamente como charlaron tiene como muchas referencias bíblicas, referencias históricas, un montón de esas cosas, y bueno, que por ahí la gente no entendía y es como esta cuestión de como dejar afuera al lector y a quién estamos dejando afuera, que también parece que es una decisión consciente a la hora de escribir. Pero que es muy difícil quizás plantarse en esa decisión porque después nada, sos como hija de puta, elitista, academicista, que nos deja afuera. Y un poco sí, pero bueno, eso lo charlan con mis padres. No, pero aparte yo noto un hermetismo muy bien trabajado. Digo, vos podés sacar un poema del poemario y tratar de trabajarlo solo. Porque es como una cápsula cada poema. Hay un hermetismo que está muy bien trabajado a lo largo de todo el poemario. Que está bien que sea una serie. Está bueno que cada poema funcione por sí mismo. Exactamente. ¿Notan lo mismo que yo? No. Sí, o sea, yo puedo... Porque el hermetismo está tan bien trabajado. ¿Qué quiero decir con hermetismo? Que necesitas una clave para cada poema para poder encontrarle un sentido. Más allá del sentido que uno pueda adjudicarle como lector. Claro, que sea independiente cada poema. Entonces vos podés analizar ese texto. Por eso es un poemario, porque es una colección. Pero podés sacar un poema solo. Y agarrarlo y decir, no te entiendo. Y releerlo y decir, bueno, a ver qué entendí. ¿Cuál es la clave de lectura que me falta?
Ahora, volviendo a Hernán. Todo muy lindo con Delphi, pero ya Volviendo a Hernán. El show terminó, gracias. Bueno, me voy. Volviendo a Va a Hernán. cobrar su cachet cuando salga. Muchas gracias. Yo quiero, antes de que vos sigas, porque a mí se me va a olvidar porque tengo vino. Qué pesada, siempre interrumpiendo. Tengo vino en sangre, entonces capaz se me olvida. Pero digo, Hernán, con Urbano Fantástico y con Urbano Pandémico, a ver, yo lo que leo cuando leo con Urbano Fantástico es: te amo, dame bola, y una vez que me diste bola, por favor, quédate, ¿no? Como a un mismo sujeto enunciatario. Este sujeto poético al que le estoy hablando. Pero después yo me encontré con Urbano Pandémico, digo, ¿qué pasó acá? ¡Ey! Te me volviste gato de la nada. Porque le habla como a esta chica, que es la vecina, y una vez que tengo a la vecina, como me dejaste, que es un poco lo que hace Garcilaso, ¿no? Como disfruto, Garcilaso que proponía, disfruto el amor en cuanto a la posibilidad. Una vez que tengo ese amor, ya no lo quiero, me la soba. Y fíjense que en el está diario... revolcándose en su No, sus cenizas están volando por Europa. fíjense que en el poemario está toda esta tensión sexual con esta chica a la que le habla. Pará, ¿dónde estamos? ¿En conurbano pandémico? No, claro. Y una vez que ya estoy, bueno, como que me aburriste, sos re pelotuda, boluda. O sea, basta. ¿Qué pasó ahí con esa edición? ¿Por qué publicar esto junto? Ya sé que la dijiste antes, ¿no? Como tiene que ver con lo fantástico, pero me refiero más a estos sujetos enunciatarios, a este destinatario, a este receptor que es muy diferente entre el de los dedicados a los poemas, casi diría amorosos, ¿no? Y a esta otra chica que, bueno, estoy sufriendo la pandemia. Me habla esta seguidora de Instagram que mira lo que estoy subiendo y quiere coger conmigo y ya. Antes de que te responda esa pregunta que nunca terminaste de hacer, Sí. ¿de qué va Conurbano Pandémico? ¿Está escrito de la misma manera que Conurbano Fantástico? No, son dos textos distintos, por eso están separados como libros Claro, distintos. dos libros en uno. Dentro de un conurbano fantástico como escenario. Es un diario, es una bitácora, es un diario de pandemia. Es como una persona atraviesa eso, no eso que nos pasó a todos, que fue encontrarnos de un día para el otro algo que no entendíamos bien Claro. del todo. Me encanta que aparte rescata momentos reales, porque si bien hay ficción, hay un trabajo claro. ¿Cuánto hay de real y de ficción acá? Estábamos preguntando. Me remito a la entrada 6 de abril. Bien. El porno pago no ofrece mucho más de lo que se consigue gratis. Me di cuenta que por las noches un Corolla negro bueno, bla bla bla. Vi que todos estaban hablando de un Unort Box. La vi y no me pareció mucho más que una novela de Telefe. Hay una posición ahí porque claro, Pornhub permitió el acceso a, no sé si ustedes estarán enterados, Sí. pero permitió el acceso como al porno premium gratis durante la pandemia. Es decir, hay un registro de un evento, un acontecimiento histórico, real, y además hay ficción. La chica de las nudes. Hablemos de la chica. Para. Antes de la piba en bolas, ¿quién no fue una chica de las nudes presente? ¿En pandemia? Sí, obvio. No, bueno, yo a mejores en amigos presencialidad. estaba subiendo, pero de todos los ángulos. Pero bueno. Cada una a su nivel. En Conurbano Fantástico te planteé que yo leí esta idea del ser o no ser, ¿no? Sí. Y en este Conurbano Pandémico, estamos casi todos encerrados, esta diferencia entre el ser y mostrar, Total. que sí. lo cuenta este sujeto enunciador que ahora tiene cara y yo le pongo tu cara. Ok. Porque podría haber sido otra persona, podría haberme imaginado de otra manera. Ahora bien, ¿qué nos cuenta este yo poético encerrado pandémico? Lo que nos cuenta es lo que nos cuenta a modo de diario, como el día a día. A mí lo que me interesaba del diario es jugar un poco con la pose
de la figura del escritor de ese momento. Ahí va, entiendo la clave. Pero empezó la pandemia y todos escribían de la pandemia y del encierro y todos escuchaban yendo de la cama del living de Charlie. Todos. Bueno, pero por eso también hay momentos medio de crítica también sobre la actividad misma de escribir, sobre la figura del escritor. Es como un personaje mucho más cínico, Sí. a diferencia del conurbano fantástico poemario, que es como mucho más romántico. Acá es como... La clave es como si fuesen dos personajes distintos dentro del universo. Obviamente hay conexiones, pero me parece que acá lo que me parece más importante es como el registro de época de algunas cosas. Digo, por eso hay elementos de ese momento en particular. El papel higiénico, ponele. Sí. Es el lugar todo el mundo que todo el mundo conoce. ¿Por qué toda la gente tanto vamos a cagar en esta pandemia que ya no hay papel? ¿Qué onda? Yo noté esto, ¿no? Como que son dos enunciadores muy diferentes. Digo, ¿qué pasó con este hombre que amaba a una única mujer que hasta le duele la pérdida de la virginidad con otro hombre? Y después me encuentro con este que habla de la chica de las nudes, que no le pone nombre María, Mara, Petra, sino que le pone la chica de las nudes, o sea, como cosificándola. ¿Qué es lo que Entonces, nos pasó en pandemia? digo, eso a mí punto me... también es reconocible, la despersonalización del otro, porque vos estabas frente a una pantalla, el Skype, etcétera, quizás veías un momento la cara y ya está. Y después eran mensajes de textos, pelearse con gente por Facebook porque no te podías pelear con gente, te desconectabas de la humanidad y la única conexión era pelearse por pavadas, por Facebook, por Instagram, por Twitter, etcétera. Esos puntos reconocibles fueron como, hey, un guiño, que uno se ríe pero desde la misma identificación. Y te hace una retrospectiva de esos momentos que también eran jodidos, digo, la humanidad cómo cambia a partir de ahora. Y después decís, bueno, no fue tan grave. No, y aparte también lo que yo veo es ¿qué tanto va a cambiar la humanidad después de este evento? No cambia. El pajero que está con las nudes de una X sigue siendo un pajero de las nudes de la X que trata de hacer una suerte de etnografía del porno y... Nada, eso me parece que está como muy eso de qué bueno. tiene de premium, si es lo mismo, es verdad. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Yo quiero volver al poemario, que me gustó mucho más que el diario de pandemia. Que lo siento que está como muy trabajado, muy a nivel de la ficción, como podría ser una novela, un cuento, demás. Pero quiero volver como al diario, al poemario, que tiene varias partes que están trabajados con ladrones. Ladrones 2 puntos. Sí. ¿Qué encontrás vos del fantástico, del conurbano y de los ladrones, no? Bueno. ¿Dónde están los ladrones? Claro, Shakira. Oh, la mención la ¿Qué- Shakira. ¿Por qué esa asociación, no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué viste? Eso, ¿cómo lo trabajaste? No termino de entender bien a qué va la Porque pregunta. por ejemplo, es un estereotipo, ¿no? Como, ¿no? De los ladrones que únicamente se asocian al conurbano. Pero vos durante el poemario trabajás distintos tipos de ladrones. ¿Cómo surge esa idea? ¿Es una problematización al estereotipo? ¿Es en base a situaciones que viviste o que has vivido? Además es una pequeña secuencia dentro del poema. Porque Tenés son ladrones, varios. 2 puntos, una situación, ladrones 2 puntos y mencionás otros. De hecho, Son otras miradas el mismo sujeto enunciador en un momento se posiciona como un ladrón en el poema en el que habla sobre a veces leo a poetas y trato de robarles el estilo. Sí. No, para mí lo interesante de hacer como un muestrario de ladrones era no caer en el estereotipo del pibe chorro. Digo, y por eso también retrata como, viste, cierta idea de que muchas veces se habla y me parece como hasta medio
medio inventado, no creo que haya sido tan como se cuenta. Esta idea del ladrón con códigos. El ladrón que no le roba a los vecinos, ¿no? Uh-huh. Y hoy el pibe chorro de la villa es tipo, no, le roba a sus propios vecinos para comprar falopa, digo. No quería caer ahí como en la estigmatización y me interesaba más como hablar incluso de como... Bueno, es como un personaje más del conurbano que también tiene sus problemas. Hay uno que se le representa como todo un conflicto moral, robarle a alguien que estaba teniendo un mal día, ¿no? Que medio que se resbala en la y dice como... Y medio que se vuelve a su casa como medio atravesado por esa situación. Me parecía más interesante eso que por eso el libro en general para mí no tenía que tener como esa bajada de línea, ¿viste? De en el conurbano nos pasa esto, digo, yo no soy una voz autorizada para hablar del conurbano, como sí me parece que hacen y mal otras personas, queriéndose poner en ese lugar de yo soy el abanderado, yo soy la voz de la poesía del conurbano. Claro, solo mencionas en el conurbano pasa esto también. Sí, y... Mi conurbano, ¿no? Por eso porque no busca ser como un... Claro, perdón, dije él porque también me metí en tu mundo. Es mi conurbano también. Mi conurbano. Que puede tener puntos de similitud con alguien del conurbano que sienta esta identificación porque toma esos puntos de contacto, pero después el conurbano que se describe es un conurbano propio, que no tiene por qué ser real. Por eso digo, me interesaba la figura del ladrón como eso, como un personaje más dentro de ese conurbano. Yo los invito ahora a que puedan leernos algo de su producción. Si quieren adelantarnos algo a punto de algo inédito. O, bueno, Delphi de Santuario Profanado y Hernán si quiere algo de conurbano fantástico o algo en lo que esté trabajando nuevo, no sé, algo. Yo los invito a que nos puedan leer algo de esto y con eso ya nos despedimos. La invitación es un imperativo, léannos algo ahora. ¡Léannos! Me parece bien. Lo que quieran, pero léannos. Llamamos a Delfina al escenario. Bueno. Preséntese, por favor. Ok, Gracias. no sé, díganme ustedes. ¿Qué ¿Alguno quieren? que más te guste? Ya nos El leíste tuyo. nuestro favorito, que es Reina de Ah, Corazones. léenos el tuyo. Tu favorito. ¿quieren Ah, es que yo- verdad, tu favorito. Ay, la puta madre. Sí, es que podés elegir uno. Es re difícil eso, ¿no? Elegir uno. No sé. El último del libro Resurrección, ¿te parece? Dale, les leo. Libro 2, Resurrección, capítulo 6, Amada de Dios. Quemaré mi piel para borrar todo rastro tuyo, desintegrarla toda hasta el tejido. Instalaré sobre mi carne una película rígida, suave, plástica, donde inscribiré las escrituras de mi salvación. Seré Biblia viviente, mi propio pueblo elegido. Ah, es muy lindo eso. Otro que quieras compartirnos. ¿Les leo? Para, yo te digo, para. decime. Déjame que busque No cuál sé es para el qué que a te mí me pregunta y gusta. después Sí, te es dice verdad. pará y... Voy a elegir uno yo que no elegí, porque ustedes ya leyeron bastante. Es verdad. Es verdad. A nuestro invitado, por favor. Sí, sí, sí. El de las estrellas. ¿Querés leerlo Supernova. vos, Hernán? No, me gusta que lo lea ella, porque aparte me gustó mucho el epígrafe también del poema. Sí. Si puedo hacer un comentario al A ver. respecto. Este, de hecho, es el primer poema casi de la serie, de todo el poemario, que lo llevé al taller en 2021, justo mientras toda esta hecatombe vincular estaba sucediendo. ¿El 3? ¿El que tiene el epígrafe de Supernova? Sí. Así que nada, íbamos con Supernova. Perdón, Sí. pensé que este era el que iban a decir que menos tenía que ver con la saga religiosa. Porque se va Pues a no, los astros. sorpresa. La referencia a Alicia en el País de las Maravillas fue demasiado fuerte. Ujú, exacto. Libro 1, Muerte, capítulo 3, Supernova. Catherine Zuckerman, para National Geographic, escribe: en general, mientras más grande sea una estrella,
más corto es su tiempo de vida. ¿Estás apurada? Estoy herida, dolida, morida. Por mis manos caen gotas de sangre, chorrean, pintan el piso de rojo con mis lágrimas, se pinta rosa mi cara rosada. Nuestro edificio de hidrógeno se desploma, se hace helio, hielo siento en mis entrañas mientras nos servimos, como dos ranas en una olla, una llama envuelve la cocina. Por su peso cae el coloso. El final es magnífico, es como... miedo. ¡Mucho miedo! Bueno, Yo voy a decirte ay, ¿qué vas a decir? que el poema número 7 a mí me gusta mucho. Es que lo haría. Pero porque a mí me gusta el 7. Y dio la casualidad que el 7 habla de algo que a mí me gusta mucho, que es la naturaleza. Bueno, te leo el 7, Carlos. Me gustaría tenerlo registrado por si morís mañana. ¡Pará, boludo! ¡Dejo huérfana a la gata! El reconocimiento póstumo garpa más. Claro, Eso. por Bueno, supuesto. está bien. Libro 1, Muerte, capítulo 7, Diosa sin credo. Mi altar desmoronado, mis lajas partidas, repartidas por el suelo, lianas trepan mis columnas, musgo cubre mis pisos, mi candelabro vacío, sin tu fe, me vuelvo carne, un cuerpo perdido en el corazón de la selva. Está. Punto. Ya está. Cyberpunk hasta diría. Ay, Está bien, bueno, negra. muchas gracias. Delphi. No. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio. Hernán. Bien. Les puedo compartir unos poemas que tengo de una serie de confesiones. ¿Este es inédito? Es inédito. ¡Oh! Delphi ya los conoce. Lee el último. Te escuchamos. 1. Confieso que una vez me reí del llanto de mi padre. Era domingo a la mañana y él me contaba las películas de los sábados. Esos estrenos absolutos que nunca llegaba a disfrutar por mi edad, por el sueño, por las eternas pausas comerciales. Así que ese domingo mi padre relataba con fervor La vida es bella, y llegando al final, una angustia endemoniada se le atoró en la garganta. Era la angustia del padre, contando la historia de ese otro padre que hace morisquetas frente a su hijo para que éste no se entere que su padre iba a ser fusilado. Y yo, que nunca lo había visto llorar, también vi a un padre haciendo morisquetas. ¿Cómo iba a saber yo que ese llanto que buscaba salir en forma de impredecibles espasmos no eran carcajadas? Confundido y sin entender el motivo de su risa, ante aquel dramático final, obedecí a mi deber de hijo y reí junto a él. Y después tengo otro. ¿Cuál vos decías? ¿El del tío? No, el que no llegaste a leer el jueves. Que yo me spoileé. Ah, pero llevé dos. ¿Cuál? El que llevaste el jueves, en papel reciclado, el último. Pero había dos. De los dos lados. Ay, por ¿en eso. serio? Creo que era el 4. Ah, ok. A ver. Este. Sí, léelo. Nunca me di cuenta que había de los dos lados. Sí. Para ahorrar papel. Ecológica. 4. Confieso que mentí y miento en reiteradas ocasiones. Es que ante la pregunta sobre mi estado civil siempre marco soltero como un autómata. Y me dirán con razón que no es mentira si así es ante la ley. Pero no es al Estado al que le miento porque sincerarme ante nuestra patria hace del nuestro un amor furtivo. Así que no te enojes si eso nos vuelve amantes. Ignora este formulario que acabo de completar y dame la mano. Yo soy tuyo.
Me lo robo. Urgente. Me consiguen ese manuscrito. Yo desplomada. Si no me dedican eso, ¿qué? Eso o nada. Claro. Eso o nada. Imagínate, yo en situación taller, Verónica ya está enfrente mío, yo pispeando. Ahí. Este al lado mío, casi me desmayo. Bueno. ¿Quieren compartirnos un poema más? Ya está. Yo estoy... Ok. No sé. Bueno. Ok. Agradecemos nuevamente su presencia aquí. Gracias por aguantarnos. Gracias por leer amablemente, por contarnos todo lo que implica estos dos pequeños hermosos libros que estén en nuestras manos, que podamos leerlos y etcétera. Vayan a la tienda de Ineditados ya mismo para conseguir el Sigan libro la de página. Delfina y de Hernán y además las demás libros que también están ahí que los pueden adquirir. Promocionate, Hernán. ¿Dónde te encontramos? En Instagram es ineditados, @ineditados, y la página web es ineditados.com. Vayan ya mismo a buscarlos, consigan estos libros que ya saben son artesanales, se publican con tiradas muy cortas, muy pequeñas. Próximas lecturas, próximas apariciones, presentaciones. Porque ya tuvimos la presentación de la colección Una Bomber hace muy poquito, hace Sí. 2 semanas creo. Sí, no sé si llegamos con los tiempos de edición y salida, pero el 8 de mayo tenemos fecha en la Feria del Libro, Correcto. Wow. en el stand de la provincia de Buenos Aires, en Wow. Zona Futuro. No. No es el stand. ¿Cómo mierda es? Es Zona Futuro, no es el stand de la provincia de Buenos Aires, es lo de Patronus. Ah, bueno, no tengo la más Se puta confunde. idea. Estaremos por ahí. Yo ya estoy borracha, Están yo en soy la el feria. talento, no la logística. Están en la Feria del Libro, que no es poca cosa. No. Exacto. Un lunes. Me gustaría escucharlos hablar de la Feria del Libro. ustedes. Hoy no. No. Hoy no, me parece una mesa muy interesante para que debatan sobre la feria. Bueno, lo tomaremos. Sugerencia aceptada. Exacto. La caja de sugerencias. Sí. Bueno, les recontra agradecemos a Delphi y Hernán por haber venido hoy de muy muy lejano a muy muy lejano además acá en Berazategui. Muchas City. gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación, obviamente. Por supuesto. Espero que la hayan pasado bien y no se hayan incomodado. ¡No! Todos un... ¡Animosidades! Ay, yo la pasé genial. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por haber leído, gracias por haber compartido con nosotros este momento. Y a Las- ustedes, gracias por escucharnos, recomiéndennos, pongan sus likes, avisen a sus amigos y amigas, familiares. Estamos Dicen- en Instagram, Facebook, Google HBO Podcast, Spotify. Spotify, en todas partes, en donde Estamos quieran, en ahí todos estamos. lados. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Adiós! Adiós.